Si tan solo os pudiera dar una frase para que acabes con el miedo para siempre sería esta: haz lo que te da miedo y la muerte del miedo será segura. La manera de superar tus miedos y desarrollar niveles inquebrantables de coraje y confianza en ti mismo es hacer de manera deliberada lo que te da miedo, una y otra vez, hasta que el miedo desaparezca. Solo imagina. ¿Cómo sería tu vida si vivieras sin miedo? ¿Cómo sería si tuvieras tanta confianza en tu capacidad de tener éxito, que tomaras cualquier riesgo y avanzaras bajo cualquier circunstancia? Sincérate contigo mismo y házmelo saber en los comentarios. Este vídeo es completamente distinto a todos los demás vídeos estoicos que hablan del miedo con mensajes vacíos. Yo busco ayudar a la gente y hacerlas avanzar. Por eso mírate el vídeo completo, te garantizo que serás capaz de superar cual sea el miedo que tengas. Al final del todo he dejado un regalo especial solo para aquellos que de verdad quieran superar sus miedos, donde te enseño un truco infalible que harán que parezcan un juego. ¿Cómo puedo superar mis miedos para siempre? Lo primero es muy simple, tienes que saber que la autoconfianza cancela el miedo. En el estoicismo, he descubierto que la autoconfianza se convierte en una herramienta poderosa para superar el miedo. Cuando confío en mis habilidades y fortalezas internas, desafío el miedo a lo desconocido. Los estoicos me enseñan a reconocer que no puedo controlarlo todo, pero sí puedo controlar mi respuesta. La autoconfianza me permite enfrentar situaciones con serenidad, sabiendo que puedo manejarlas. Practicar la autodisciplina y la autorreflexión fortalece constantemente esta confianza en mí mismo. Cuando creo en mí, el miedo disminuye y me convierto en el maestro de mi propia vida, enfrentando desafíos con valentía y aceptando lo que no puedo cambiar. En resumen, la autoconfianza, junto con los principios estoicos, me guía en el camino hacia la superación del miedo y la conquista de una vida más plena y serena. Lo segundo te será familiar, y es que todos tienen miedo. En el camino hacia la superación del miedo según el estoicismo, es importante recordar que todos, incluso los estoicos más famosos como Séneca o Marco Aurelio, han experimentado miedo en algún momento. Es una emoción humana natural. Por ejemplo, Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, enfrentó miedo antes de las batallas. Pero lo que los distinguió fue cómo manejaron ese miedo. En lugar de dejar que los paralizara, lo usaron como un impulso para prepararse mejor y enfrentar los desafíos con sabiduría y coraje. Así que, no te preocupes si sientes miedo al principio, es parte de la vida. Lo importante es aprender a dominarlo y convertirlo en tu aliado en la búsqueda de la virtud y la tranquilidad estoica. En tercer lugar, lo más importante, el principio de éxito valioso. El principio clave para superar el miedo según el estoicismo es el dominio de uno mismo. Los estoicos nos enseñan a reconocer que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestras reacciones y actitudes. Al cultivar la virtud, la autodisciplina y la sabiduría, nos convertimos en maestros de nuestra mente y emociones. A medida que ganamos confianza en nuestra capacidad para afrontar cualquier desafío, el miedo pierde su poder sobre nosotros. El éxito en el estoicismo radica en vivir de acuerdo con la razón y la virtud, enfrentando el miedo con coraje y sabiduría, y encontrando la serenidad en medio de la adversidad. Así, el miedo se convierte en un trampolín hacia una vida más plena y auténtica. ¿Ya has perdido el interés en el vídeo? ¿Tan poca fuerza de voluntad tienes que no eres capaz de dedicar unos pocos minutos a resolver definitivamente un problema que no va a irse si no haces algo? Solo seguirán los que de verdad quieran ayudarse a ser mejores hombres y personas, solo vosotros sois los que vais a disfrutar del regalo que os he preparado para que os sea todo más fácil. Lo cuarto es enfrentar el miedo de cara. En mi camino estoico para superar el miedo, he aprendido que el primer paso es reconocerlo sin juicio. Como Séneca dijo una vez, no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Así que, me permito sentir miedo, pero no dejo que gobierne mi vida. Luego, aplico el principio estoico de distinguir entre lo que puedo y no puedo controlar. Si puedo cambiar algo, tomo medidas. Si no, practico la aceptación. Por ejemplo, al enfrentar una presentación importante, me concentro en la preparación y dejo de preocuparme por la reacción de la audiencia, ya que eso está más allá de mi control. En resumen, el estoicismo me ha enseñado a abrazar el miedo como un recordatorio de mi humanidad y a tomar decisiones valientes basadas en la razón y la virtud. Lo quinto es olvidarte por completo del rechazo, como si no existiera. En mi camino estoico, una lección crucial ha sido aprender a olvidarme del miedo al rechazo. Los estoicos nos enseñan que no debemos atar nuestra autoestima a la aprobación de los demás, ya que eso está más allá de nuestro control.
En lugar de preocuparme por lo que otros piensen de mí, me enfoco en ser la mejor versión de mí mismo, actuando de acuerdo con la virtud y la razón. Un ejemplo personal de esto fue cuando me enfrenté a la posibilidad de ser rechazado en una entrevista de trabajo. En lugar de dejar que la ansiedad me dominara, me preparé a conciencia, mostré autenticidad y confianza en mis habilidades. Aunque finalmente no obtuve el trabajo, sabía que había dado lo mejor de mí y que no debía permitir que el rechazo afectara mi autoestima. El estoicismo me ayudó a enfocarme en mi propio crecimiento y a superar el miedo al rechazo, recordándome que mi valía no depende de la aprobación externa. Lo sexto será lo que te haga más fuerte y es hacer lo que te asusta. En mi viaje estoico para superar el miedo, he aprendido una valiosa lección: la mejor manera de vencer tus temores es enfrentándolos de manera valiente y deliberada. Los estoicos nos enseñan que el miedo se alimenta de la incertidumbre y la evitación. Para superarlo, debemos abrazar lo que nos asusta. Un ejemplo personal de esto fue cuando sentí miedo de hablar en público. En lugar de evitarlo, decidí enfrentarlo. Me preparé adecuadamente, practiqué, y lo más importante, cambié mi perspectiva. En lugar de verlo como una amenaza, lo vi como una oportunidad para crecer y aprender. Al aplicar los principios estoicos de la autodisciplina y el control sobre mis reacciones, pude dar el discurso con confianza y superar mi miedo. Recuerda, el estoicismo nos recuerda que no podemos controlar todas las situaciones, pero siempre podemos controlar cómo respondemos. Enfrentar tus miedos con valentía te permite crecer, construir autoconfianza y vivir una vida más plena, siguiendo el camino de la virtud y la sabiduría estoica. Aquí te traigo tu esperado regalo, aquí te traigo un truco, un juego, una estrategia, como quieras llamarlo, para hacer del miedo un juego. En mi viaje estoico para superar el miedo, he descubierto una poderosa estrategia: convertir el miedo en un juego. Los estoicos nos enseñan que la vida es como un tablero de ajedrez, y cada desafío es una pieza en movimiento. Al abordar el miedo como un juego estratégico, cambiamos nuestra percepción y actitud hacia él. Un ejemplo personal de esto fue cuando enfrenté el miedo a hablar en público. En lugar de verlo como una amenaza abrumadora, lo convertí en un desafío. Me propuse mejorar mis habilidades de comunicación paso a paso. Cada pequeño logro se convirtió en una victoria en mi juego personal. Al adoptar este enfoque, no solo hice que el proceso fuera más divertido, sino que también reduje la ansiedad. Los errores se convirtieron en oportunidades de aprendizaje, y el miedo dejó de paralizarme. Los estoicos nos recuerdan que podemos controlar nuestra percepción y actitud hacia los desafíos. Al convertir el miedo en un juego estratégico, lo hacemos menos intimidante y más superable. Así que adelante, convierte tus miedos en desafíos y disfruta del proceso de superarlos.